buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente al ciclo de charlas de investigación teatral de los egresados y estudiantes de nuestra Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Investigar para crear, crear para conocer. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, este ciclo tiene como propósito principal el construir, crear un espacio de difusión para la investigación que se desarrolla en las aulas de nuestra facultad, en la licenciatura de teatro, conocer los proyectos tanto artísticos como sociales, como educativos, que los distintos estudiantes, los y las egresadas de esta facultad han emprendido para obtener su título de licenciados en teatro. Nuevamente nos encontramos aquí por octava ocasión. Agradecemos a todas las personas que hasta este momento nos han seguido, han comentado, han compartido los videos. Los invitamos a que lo sigan haciendo. Es gracias a ese compartir y ese pasar la voz que este tipo de charlas y esfuerzos tienen mayor difusión. En esta ocasión tenemos la fortuna, el agrado de contar con una egresada bastante interesante porque ella tiene una experiencia docente y una experiencia teatral importante que va a venir a compartirnos. Ella es Andrea Ruiz, ella es licenciada en teatro con mención honorífica por la Facultad Popular de Bellas Artes de nuestra universidad. Es egresada de la maestría en dificultades en el aprendizaje en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Ha participado en varios montajes como El Oso y Petición de Manos, dirigido por Jorge Luis González, Central Park Oeste de Woody Allen, La Noche de los Fantasmas, una adaptación libre de María Inés Falconi, ambas dirigidas por la maestra Ana Perusquía, Incendios de Wadi Mouad, dirigida por Adriana Rovira, El Sangaote, ¿sí? Dirigida por Luis Antonio Ávila, y ella ha sido integrante del colectivo La Corejía Teatro Bar desde el año 2013 hasta el 2020. Con su trabajo con La Corejía integró varios elencos de distintos montajes, por ejemplo, Hay Hombres, Desencantadas, Mujeradas, La Lotería, Don Juan Charrasqueado, ¿Quién se queda con el puto gato? Y bueno, otros proyectos más que La Corejía actualmente promueve, difunde. Ha participado en innumerables ocasiones en la muestra estatal de teatro de nuestro estado, en el Festival Internacional de Teatro Escena Abierta y en el Festival Internacional de Cabaret, entre otros festivales. En el 2006, en el 2016, perdón, y hasta el 2020, participando con la Corejía Teatro Bar, impulsó, junto con las compañeras integrantes de este colectivo, la apertura del foro Tu Espacio Cultural, y junto con el mismo grupo en el 2018 estrena en colaboración con el colectivo Luna Llena el Burlesque Show, Manifiesto de Nuestros Cuerpos, del cual forma parte hasta la fecha. Actualmente colabora en el CIA, en la compañía, perdón, El Volantín Danza, con la obra Las Travesías de Pipo, y con el colectivo Luna Llena y con Fuego Venus Colectivo Teatral. Como vemos, ella es una actriz bastante versátil que está involucrada en distintos proyectos con distintos colectivos y grupos de nuestra ciudad. También es profesora, es docente de artes a nivel preescolar, nivel secundaria, desde el año 2016. Así que Andrea pues tiene un perfil muy, muy interesante tanto en los escenarios como en las aulas docentes de educación básica y media básica. Le damos la bienvenida. Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Ay. No, muchos de los que han llegado a este espacio de charla han llegado así nerviosos porque es como, yo tengo la sensación de que se vienen todos los recuerdos del examen profesional Ay, sí, en el que estábamos. muy nerviosa en aquel entonces y ahora qué. Ajá, entonces como que se recuerda todo ese paso, ¿no? Pero no, para nada, al contrario, esta es una charla muy relajada, es amena, es entre amigos, lo hemos comentado en otras ocasiones con los compañeros que han participado, que este ciclo de charlas se pensó originalmente para los estudiantes que están cursando actualmente la carrera, que están en los últimos semestres, y evidentemente también para los primeros, pero con énfasis en los últimos semestres, porque es cuando se enfrentan a este reto, ¿no? De escribir un documento que tenga las características de una tesis científica para obtener su título de licenciados en teatro.
y que encontramos ante ello pues muchos obstáculos y digamos, muchos asuntos, ¿no? Que hay que sortear, que hay que superar, desde una cuestión meramente anímica, por ejemplo, ¿no? De falta de confianza, de autoconfianza en uno para escribir una tesis, o cuestiones de carácter económico, financiero, ¿no? Algo que no se ha comentado lo suficiente, pero es real, que es muy difícil titularse en la Universidad Michoacana porque a veces resulta muy oneroso para algunos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, también cuestiones de carácter más metodológico, ¿no? De no saber cómo enfrentar un problema de investigación, los alcances de ese problema. Infinidad de asuntos de distintas naturalezas son los que intervienen, ¿no? En el desarrollo de una tesis. Entonces, nosotros creímos, ¿no? Algunos profesores de la academia que estamos impulsando este esfuerzo, que lo mejor que pudiéramos hacer es que ex compañeros, ¿no? Que estuvieran muy cercanos a ellos en circunstancia de vida, en edad, les hablaran de su experiencia, que eso motivaría en gran medida que se pudiera ver, visualizar así en una persona, que sí se puede hacer, que se puede sortear todas esas dificultades y que cómo se puede hacer eso, ¿no? Creo que no hay mejor motivación que el ejemplo. Entonces, ese es el espíritu de estas charlas. Así que tú no te sientas nerviosa, nadie te está evaluando, nadie está, al contrario, queremos conocer tu experiencia. Exacto. Queremos conocer tu experiencia, cómo libraste todos esos obstáculos, cómo te sobrepusiste, ¿no? Pues a las dificultades emocionales, a las dificultades académicas que implicó, ¿no? Tu proceso de titulación. Así que, pues estamos entre amigos, feliz mañana de cafecito. Y pues bienvenida, Andrea, adelante, por favor. Gracias. Pues mira, ahora que te escucho hablar como de todos los problemas o las dificultades para poder obtener el título, yo creo que la económica es una de las principales, ¿no? Me parece súper chido, súper importante también que estén haciendo estas charlas, sobre todo pues para la gente que está ahorita en cuarto, porque justamente cuando uno sale ya no se da cuenta de las oportunidades que tiene. Y entonces aquí voy a hacer mi anuncio de que yo tuve mi beca y eso mismo me obligó sí o sí a titularme porque, o sea, yo apliqué mi beca, que además ni siquiera necesitas un promedio súper alto. Creo que con 8.5 te puedes aplicar para esa beca, me la dieron y es tal cual una beca de titulación que cubre todos los gastos de lo que te pide la universidad, ¿no? O sea, bueno, tú tienes que hacer el gasto de las impresiones y los tomos que les tienes que dar a tus maestros, pero sí, pues es una cantidad muy importante con la que se te apoya. Entonces te dan un año para titularte y si no, tienes que regresar el dinero que ya te dieron. Y eso a mí fue lo que me super obligó a terminar de titularme. Para empezar, creo que fue el primer impulso, decir, pues no, ¿cómo lo voy a regresar, no? Si me lo están casi regalando. Y bueno, entre eso y que mis maestros, la verdad es que me decían, pues es un documento, eso es un documento que tienes que hacer y tampoco te claves tanto en querer encontrarle el hilo negro al teatro, pues porque solo tienes que hablar de tu experiencia, específicamente porque además a nosotros, bueno, yo tuve la fortuna de que nos incluyeran en el diplomado de dirección escénica que se llevó a cabo en el 2015 por parte del IMBA y pues por supuesto que ya pareciera que casi nos regalaron toda la información que necesitábamos y lo único que yo hice en este caso con mi experiencia del diplomado pues fue hacer la sistematización con la que me titulé y en realidad fue muy sencillo porque además pues mis maestros de verdad que creo que me bajaron, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué hago con toda esta información del diplomado? Porque fueron 4 módulos con 4 maestros diferentes, con 4 visiones totalmente diferentes, 4 maneras de enseñar diferentes, vidas, ¿sabes? O sea, pues eran personas diferentes. Entonces, yo estaba muy confundida de saber, intentar entender qué hacer con esa información y cómo bajarla a un documento. Y a mí lo que me parecía más sencillo, pues era solamente hablar de lo que había pasado durante el módulo y en las conclusiones a las que se había llegado como colectivo ahí en el diplomado y a las que yo había llegado.
Y pues entre eso, que también intenté organizar mis ideas y mis maestros, te digo, me decían, solamente habla de lo que tienes que hablar, trata de no ser tan pretenciosa, de pues el trabajo de honestidad al momento de escribir, porque creo que también nos da un montón de miedo investigar y escribir. Creo que no, por lo menos en mi generación, a pesar de que teníamos materias teóricas, nos costaba mucho trabajo pues entender cómo se estructuraban los textos. Y creo que eso también es algo que de pronto nos frena, no conocer la manera en que se tiene que redactar una tesis o un documento formal, también pienso que es, de pronto nos asusta, nos abruma, porque es nueva información que además tenemos que conjuntar con lo que intentamos decir del tema que queremos hablar. Pero bueno, la verdad es que a mí me apoyaron un montón mis maestros en ese tema, decir, no te ensalces, no seas, no trates de decir cosas que no sabes decir o que no quieres decir. Y pues eso, o sea, a mí me parece que de verdad, pues no es que estuviera fácil el proceso, pero fue muy fluido, es decir, tener un diplomado y ya saber qué tenía que hacer y el tema de la beca, te digo que me generaba mucho estrés también. Yo a veces funciono pues más así y así fue como yo llegué a eso. La verdad es que lo único que hice con la información que tuve del diplomado, que es de lo que va mi sistematización, fue decir, en este módulo pasó esto, nos dieron esta información y con esa información, ¿qué se puede hacer? Y en realidad no estaba tan peleado todo, entonces sí me parece que fue, a pesar de que eran pues maestros muy diferentes, que se estaba hablando de lo mismo y que sí hay algo en el tema del, pues en específicamente de dirección, que fue el diplomado, hay algo en lo que todos están de acuerdo, ¿no? Y también pues a partir de eso, en lo que todos estaban de acuerdo, fue que yo entendí por dónde irme, es decir, mi línea era muy específica, que era el texto como oráculo, el texto oracular, y ya de ahí pues todos hablaban y tenían métodos diferentes para llegar a la dirección, que también es otro tema. A mí se me complicaba mucho hablar de la dirección escénica, pues porque yo me clavé mucho con la actuación. En la escuela de pronto tenemos, bueno, en esa época, no sé ahorita cómo funcione, pero sí mucha carga en ese tema de, o más enfocado hacia la actuación, y aunque teníamos las clases de dirección, la verdad es que eso también es otra cosa, pues teníamos maestros diferentes y juntar la información que teníamos con el diplomado también, pues también me llegó a confundir un poco, porque los métodos, en específico los métodos, pues son muy diferentes, ¿no? Y que es algo que también se aprendió, o yo aprendí y me quedó muy claro, que ningún texto y ninguna puesta en escena tiene específicamente una receta, una forma de ser, pues porque todo es diferente, a pesar de que el texto es oracular. Entonces, bueno, mi proceso en realidad fue bastante rápido, también porque yo tenía un tema de decir ya, o sea, ya salí y ya lo que sigue, porque sí tenía la pretensión de hacer una maestría. Entonces también ya por eso le metí tanto turbo a eso. Excelente, qué bien, qué padre. Me parece muy interesante. Tengo algunos comentarios, algunas preguntas o inquietudes. Por ejemplo, esta modalidad de titularse por diplomado, ¿no? Que nuestra escuela no ha sido como tan regular, ¿no? Pero yo tengo conocimiento de que en otras facultades, por ejemplo, en áreas de las ciencias de la salud o en el área de físico-química, en el área de ingeniería, es muy usual, ¿no? Es decir, después de egresar, los estudiantes tienen la oportunidad de cursar un diplomado de profesionalización, ¿no? De una duración de 6 meses como mínimo, y entregar un documento que sistematice su experiencia en el diplomado y eso tiene un valor curricular. El diplomado en sí mismo no es un diplomado que te da cierto puntaje de profesionalización, como si estudiaras una especialización. Y además te permite la titulación de la licenciatura, ¿verdad? Esa es una experiencia que no se ha, me parece a mí, promovido lo suficiente en nuestra escuela y es bastante viable, ¿no? Yo te preguntaría primero como digamos, cómo reforzó, cómo fue, digamos, cómo complementó
o no, o a lo mejor abrió nuevas posibilidades, el pasar de los 4 años de la licenciatura a este diplomado de profesionalización? Bueno, el diplomado a mi generación le tocó mientras todavía estábamos en cuarto. O sea, yo todavía no egresaba y nos dieron chance, era para egresados, pero nos dieron chance de entrar. Y la verdad es que, bueno, tú sabes que en Bellas, pues la manera de impartir las clases son tan diferentes como los maestros. La cosa era que bueno, yo pienso que se reforzaron los conocimientos en todos los huecos que iban quedando de información que las clases, pues por tiempo o por la persona o por nosotros, no se alcanzaban a entender. Y que además, pues sí, por supuesto que teníamos esas visiones, esas dos visiones de las dos materias, de tercero y cuarto que teníamos dirección, pero también tener toda la información, además de personas, pues que estrictamente estaban dirigiendo, porque finalmente acá, pues nuestros docentes eran esos, son docentes y se dedicaban a eso. Había poca producción de parte de los maestros que nos estaban dando la clase de dirección. Por supuesto que eran personas que saben así infinito, pero por ejemplo, tener además a esta generación que además pues son las personas que nos impartieron el diplomado eran personas que habían obtenido beca de, no recuerdo de qué beca, pero era una beca ¿Del de Lima. Sistema Nacional de Creadores, me Ándale, imagino? sí. Ajá. Uh-huh. Entonces y ellos además venían a hablarnos pues de la experiencia del último proyecto, de sus últimos proyectos, que por supuesto son totalmente diferentes a lo que nuestros maestros hacían o hacen. Entonces creo que lo que se reforzó fue más bien, se nutrió, no tanto como reforzar, pero se nutrió pues porque nos mostraron otros mundos, otras formas, porque por ejemplo en la universidad pues teníamos un libro y íbamos siguiendo los pasitos, pero ¿qué pasaba con todas las cosas que no entraban en eso? ¿No? Con todas las obras que nosotros a lo mejor teníamos curiosidad, que no cabía, o sea, que un análisis de ese tipo, porque además de eso, en las clases de dirección, pues hablábamos mucho del análisis de texto, tanto en la escuela como en el diplomado. Pero ¿qué pasaba con un texto que no se podía analizar así? ¿O qué pasaba con una puesta en escena que no tenía texto? Creo que eso fue algo de lo que o sea, más nutrió pues el conocimiento, la información que íbamos teniendo, porque pues sí, había muchos huecos. Claro, entonces de alguna manera el diplomado mata dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, Sí, subsana, ¿no? Aquellas partes de la formación que pudieron haber quedado pues un poco endebles, ¿no? Incompletas por infinidad de situaciones, pero además también puentea con la práctica, ¿no? Porque enfrentarte con directores profesionales que están en el ajo, ¿verdad? De la escena, haciendo proyectos y vienen y te comparten en un espacio académico, ¿no? En un espacio de enseñanza-aprendizaje, su experiencia. A mí me parece que eso puentea, ¿no? Ya con la praxis profesional, que esa sí. es la que a veces nos cuesta un montón. Uh-huh. Sobre todo, bueno, yo pienso, por supuesto que cada persona que tomó el diplomado lo vivió diferente, pues porque ya llevaban tiempo fuera o no, o porque algunos son directores o algunos son actores. Entonces, creo sobre todo, por ejemplo, yo que me enfocaba un montón en sí investigar el tema de la actuación. Voy a poner un poquito en silencio porque va a pasar la basura. No te preocupes, estamos acostumbrados a esas intervenciones de la vida cotidiana. A ver, creo que ya se cayó. Ok, bueno, yo estaba muy, muy clavada en la actuación, entonces también por eso no tenía tantas ganas de investigar qué onda con la dirección. Y sí el hecho de haber tomado el diplomado, que bueno, no lo escogimos, fue el que llegó, pues sí me ayudó también a investigar esas cosas que pues, se supone que nosotros tendríamos que investigar, pero que no lo hacíamos, porque no nos interesa. Bueno, por lo menos a mí no me interesaba ser directora. Y tomé el diplomado y de todos modos no me interesaba ser directora, pero por supuesto que entendía la importancia del director, porque de pronto sí nos clavábamos mucho en mi experiencia como actor, como actriz, y pues no inventes, o sea, del otro lado hay un montón de cosas que se hacen y que de pronto no se ven. Y trabajar con las personas porque además pues todos los compañeros tenían también algo que decir al respecto.
Entonces era un montón de información y un montón de personas que sí estaban súper clavadas y que tenían dudas en específico sobre la dirección, que por supuesto a nosotros nunca se nos iban a ocurrir porque no sabíamos de qué iba, ¿sabes? Entonces creo que la experiencia del diplomado, la verdad es que no solo por las personas que vinieron, sino por la convivencia que hubo, todos los egresados, que además había egresados pues que ya ni siquiera estaban acá, ¿no? Que de pronto venían, que trabajan aquí, que trabajan en otros lados y que vienen con todas esas experiencias y dudas y cosas, ¿no? Textos, decir, esto es lo que yo quiero montar y este diplomado me va a servir para esto, pues era súper rico escucharlos y ver sus ejercicios, o sea, todo lo que se generaba. La verdad es que pienso que el diplomado fue una experiencia súper interesante y que sí, efectivamente es algo que no se ha explotado y que definitivamente es una manera de facilitarnos la vida para titularnos, porque de pronto sales, y por supuesto que en cuarto pues tenemos nuestra materia de tesis y todo esto, pero dices, bueno, ¿y de qué escribo si no he hecho nada más que lo que estoy haciendo aquí, ¿no? O de pronto que nos llaman, pero ¿qué? O sea, ¿qué? Creo que a mí me sirvió mucho de guía, porque sí estábamos también muy complicados en los temas de, y bueno, ¿y qué investigo? Sí, no sé, ¿sabes? Por lo menos pienso que a mi generación, a mi grupo, nos pasó a decir, o sea, sí, pero ¿y qué investigo? ¿Qué? No sé qué es lo que más me interesa de todo lo que estoy haciendo. Y sí, el diplomado nos facilitó muchas cosas. Bueno, a mí por lo menos que... Sí, sin duda es una muy buena estrategia, ¿verdad?, para acelerar procesos de titulación, justo con personas que puedan sentirse así, como extraviadas de, como, ¿qué me interesa? ¿Dónde lo puedo hacer? ¿No? Eso me parece interesante. Bueno, y ya hablando en particular, digamos, de tu sistematización, ¿no? De este documento que tú escribiste donde dabas cuenta, ¿no?, de tu proceso en el diplomado, y de esta unidad temática que me parece muy interesante, la formulación, ¿no? Texto oracular. Oracular, de oráculo, ¿no? Así recordamos la efigie griega en Edipo, ¿no? El oráculo, que, que de alguna manera yo entiendo un oráculo que es aquel que consultas, ¿no? Para saber sobre tu destino, cómo proceder, y sí te dice cosas, pero no es lo suficientemente claro y abierto, y entonces tienes que descifrar el mensaje del oráculo, y en el camino de descifrar el mensaje del oráculo vas encontrando tu destino, entonces al final te queda esa sensación de sí fue lo que me dijo el oráculo o fui yo misma la que fue construyendo este destino, ¿no? Y eso me parece fantástico, ¿no? Entender el texto, digamos, no necesariamente texto dramático, entiendo yo, ¿no? Puede ser un texto literario que sea como, que tenga esa figura del oráculo hacia la puesta en escena, ¿no? Que el director vaya al texto y le dé el mensaje y entonces vaya en busca de su destino, el director o directora. No sé, ahora desvarío un poco, pero tú platícanos un poco sobre este concepto que me pareció fantástico. Pues yo básicamente, o sea, porque me parece que las cuatro personas que venían era como, sí, o sea, ahí está, consulta el texto. Pero por supuesto que para consultar el texto, yo como directora en este caso tendría que tener además, pues todo un bagaje. Y además tengo mi experiencia de vida, que por supuesto no es la misma que la de los actores. Entonces, bueno, iba más o menos de eso, que ahí está, y nosotros tenemos que hacer una investigación, hay un contexto, además de esta investigación que se haga, hay un contexto, hay alguien que lo escribió, quiere decir algo. ¿Qué es? ¿Quién sabe? Puedo intuirlo porque tengo información que me lo puede ir, que me puede ir a ayudar a descifrar, que me puede ayudar a descifrarlo. Pero pues no, o sea, sí, ahí está todo, pero pues hay que investigar, ¿no? Entonces también eso, cómo lo investigo, qué investigo, desde dónde, era un tema, ¿no? Porque bueno, sí, a encontrar en el texto un tema, pero además hay un montón de otras ideas y cuál tomo, y sí, o sea, es todo esto que estás diciendo, el oráculo me está diciendo algo y yo tengo que interpretarlo y no sé si lo estoy interpretando bien o no, y etcétera, pero finalmente de lo que nos hablaban mucho y que pues sí, creo que estoy de acuerdo porque finalmente el texto nos da los personajes, nos dice quiénes son, pues ahí está.
Me parecía que la importancia del análisis de texto era muy clara en todo, justamente para evitar que fueran puras invenciones, es decir, ese texto yo creo que dice esto y me gusta cómo suena y está chido y ya, yo me invento lo que quiero que diga. Entonces tratar pues de investigar quién lo escribe, de qué va lo que está haciendo, pues también para entender, porque sí, hay una parte que es creativa del director que está puesta ahí, pero era muy importante, todos hablaban de que era muy importante que se respetara lo que se quiere decir. Súper bien. Y además esto último, ¿no? Que se complementa con, o sea, no hay una receta para llegar a la puesta o al montaje o a la obra de teatro exitosa, ¿no? Afortunada, atinada en todos los aspectos, porque cada material textual y equipo de trabajo y circunstancia, ¿no? Es digamos, es un cambio radical. Sin embargo, sí hay algunas coordenadas, ¿no? Que se tienden a repetir en la praxis teatral, ¿no? Y sirve mucho pensar, por ejemplo, la relación texto con la escena, la dirección con el texto, la dirección con el elenco, ¿no? Para encontrar esas coordenadas que si bien no son, digamos, como un camino, son una brújula, ¿no? Más o menos. ¿O cómo lo pensaste tú? Sí, por supuesto, o sea, es decir, me queda claro que en el texto puedo encontrar todo lo que me están queriendo decir. Y entonces de ahí yo qué quiero decir, ¿no? Y entonces tenemos autores que nos dicen, esta receta a mí me funciona para este tipo de textos. Porque además esa es otra, ¿no? Hay un montón de investigación de cómo analizar un texto, mucha. Y ahí hay muchas recetas. Y entonces ahora, pues con ese diplomado, justamente veíamos, pues no creo que hayamos visto todas, pero todas esas recetas. Pero además pues podíamos mezclar, ¿no? De esta me funciona esto, de esta me funciona esto, para este texto, para este montaje, o para mí como director, ir jalando cuál de todas esas recetas, porque bueno, sí hay recetas, pero cuál de todas, qué de esa me funciona para este texto en específico y para lo que yo estoy queriendo decir y lo que estoy queriendo hacer. Entonces justo era eso, ellos dicen que les funciona este camino y también funciona ese camino, pero también funciona ese otro. Entonces, pues voy a agarrar un poquito de todos o me voy por ese. Era eso, también tratar de ubicar cuáles había en el panorama para poder escoger, porque también si no los conoces, ¿qué haces? Sí, yo pienso como que la receta, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el contexto así de la cocina, ¿no? En el contexto culinario, que cuando vas a cocinar un pastel, pues ya sabes, ¿no? Huevos, harina, leche, mantequilla, ¿no? Lo que le vayas a poner. Y te dice, póngale los 2 huevos y póngale los 100 gramos de la harina y póngale, ¿no? Y ya sabes cantidades, ¿no? Tiempos en los que se hace cada proceso y ya sabes con exactitud qué te va a salir de ahí, ¿no? O sea, el pastel. Se necesita ser muy malo, ¿verdad? Demasiado malo en la cocina para que ni con receta en mano te salga el pastel, ¿no? O si tomas una libertad, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un caldo un caldo de gallina, ¿no? Y me dijeron que le pusiera media cucharada de sal, ¿no? Ay, pero a mí me gusta un poquito más saladito. Y le echo la cucharada completa y se te sala, ¿no? Bueno, pues te saliste de la receta, pues ya la echaste a perder, ¿no? Entonces, pero como que con la receta como que te garantiza que vas a llegar a algo, ¿no? Y yo lo que creo es que al conocer la experiencia de los otros, pues no es que estés conociendo una receta, conoces una serie de procedimientos que puedes como trasladar, ¿no? Que puedes hacer una transferencia a tu propia práctica, a tus propios intereses, a tu propio contexto, pero no te garantiza que te vaya a salir igual, ¿no? Por eso creo yo que no hay recetas, lo que sí hay es coordenadas, hay procedimientos, hay ciertas técnicas y que va a depender de que se conjuguen los otros factores, ¿no? Que el equipo de trabajo, ¿no? Yo creo que el elemento humano en el teatro es muy importante. O sea, cómo trabajas con tus actores, ¿no? Ahí está un nicho, ¿no? De la dirección. Que definitivamente fue también algo bien importante que decían, a ver, o sea, sí, el texto y el teatro y bien padre, pero
con quién lo vas a hacer, o sea, qué vas a hacer, qué quiero decir, con quién. El con quién a mí me parece que, bueno, también no es que yo sea así la gran experta actriz del mundo, pero sí definitivamente es bien importante las personas con las que estás trabajando. O sea, no sé, de pronto es más fácil para nosotros decir, bueno, estoy ahí y aguanto, pero la verdad es que sí, o sea, en escena estamos desnudos y yo pienso que aunque seas muy buen actor, sí hay un algo, si algo no es, no estoy diciendo que las personas con las que trabajas tengan que ser tus amigos, eso es, pues por supuesto que no, pero sí definitivamente se genera un lenguaje y un nivel de intimidad entre las personas que hacen teatro que no está padre hacerlo con alguien con quien no te sientes cómodo. Entonces, ellos nos hablaban mucho también de esto, ¿no? ¿Con quién lo estás haciendo? Porque también, ¿qué estás queriendo decir? Y tal vez, no sé, si esas son las únicas personas con las que lo puedes decir o no, no sé. Era muy importante. También, pues, no, tuvimos, no específicamente dirección de actores, pero sí hubo un módulo en el que hablábamos de cómo le hablas, cómo les dices, porque tampoco se trata, pues, de pararte y tú hacerlo y que ellos te imiten, porque ellos, en específicamente actores, actrices, ellas tienen una forma de ser y no te van a dar lo que tú quieres, te van a dar lo que ellos pueden. ¿Y qué haces con eso, con lo que ellos pueden hacer? Y pues bueno, que también ahí entrábamos en los temas de qué onda en la escuela y todo lo que de este lado, ¿no? De actores, porque lo vivimos, o sea, creo que por lo menos todas las personas que estuvimos en el diplomado hemos sido actores, hemos estado en escena, y pues por supuesto que no se siente bonito que un director te esté ninguneando. Entonces, esta importancia también de cómo comunicas sin lastimar al actor, cómo le comunicas que lo que está pasando no es no sé, o sea, cómo se comunican. Era también un tema bien importante. No, bueno, pues por lo que alcanzo a percibir, pues fue muy completo, ¿no? El diplomado y me parece además muy afortunado que hayas optado por, a partir del diplomado, hacer tu sistematización para una titulación, porque me parece que también eso reforzó los conocimientos del diplomado, ¿no? Porque a ti te permitió organizar lo que ibas viendo, conociendo, experimentando en el diplomado y entonces ya es una huella, ¿no? Que se introyecta, ¿no? Ya no es nada más pase por ahí un diplomado, no, pues hay todo un documento que hace testimonio, ¿no? Vital de ese paso por el diplomado. No sé cómo sientes esa parte. Sí, y fíjate que, bueno, yo después de eso, pues no volví a dirigir más que mi ejercicio de dirección de cuarto. Eh, y, me parece que ahí yo lo había dejado en el olvido. Y hace poquito, pues las chicas de Reteatrando, de Colectivo Fuego Venus, me invitaron a dirigir. Y yo, o sea, yo estaba súper temerosa, pero más o menos me acordaba, porque además ni siquiera tenía pues mi documento cerca de mí, y más o menos me acordaba, y por supuesto pues que como actriz digo, ay, bueno, he visto lo que han hecho, y me hace clic lo que vi, con lo que, o sea, lo que estudié, con lo que he visto, con lo que he vivido, pero de este lado fue muy complicado para mí, pues volver a ponerme en ese lado de toda la investigación que se tiene que hacer previa a llegar con los actores. O sea, a mí se me hacía súper difícil, ¿sabes? Pero sí, ahí estaba la información como guardada, a lo mejor no tan al pie de la letra como cuando recién lo hice, pero más o menos ahí estaba la información y por supuesto que hacer el documento, pues siempre el ejercicio de escribir, aunque nos cueste un montón de trabajo, ayuda a sentar las ideas. Sí. Ay, perdón. Me encanta esto último, ¿no? Escribir ayuda a organizar las ideas. Y efectivamente, así como escribimos, pensamos, ¿no? Entonces, cuando tú te encuentras con un texto que dices, ay, como que no lo entiendo bien, ¿no? Y que confunde, ¿no? Que no conjuga el verbo en el tiempo que corresponde y no el sujeto no está en el género ni en el número del verbo y qué onda, ¿no? Y pasa la oración y está lleno de adverbios y adjetivos, pero no hay verbos y no se sabe quién lo hace. O sea, dice uno, esta cabeza es un caos. No, eso lo detecta uno. Entonces me parece muy interesante que escribir nos permita organizar, ¿no? Nuestro pensamiento. Esa frase me parece lapidaria, pero muy atinada. Y bueno, ya yo último que te preguntaría es pues finalmente no me parece que sea algo banal, ¿no? Decir que
o trivial o no sé cómo denominarlo, decir, bueno, yo me quería titular porque tenía una beca y tenía un compromiso económico y no quería verme en esos problemas y porque me interesaba una maestría, ¿no? O sea, es decir, como yo voy por el grado porque me interesa seguir adelante, ¿no? Muchas veces yo he visto como reacciones así negativas ante esas declaraciones como de hoy, o sea, como demasiado instrumental, demasiado utilitaria, ¿no? O sea, no te comprometes humana y éticamente con tu tesis o qué, no, es como, no, o sea, sí me comprometo, sé que lo tengo que hacer, lo voy a hacer, estoy siendo responsable, pero también es cierto que lo veo como un escalón para algo que me interesa más adelante y yo no veo problema en ello, ¿no? Y yo siento como en ti un poco esa actitud y eso me gusta, porque me gusta que la idea de la proyección, a mí un poco me preocupa y eso es obviamente un efecto natural de las circunstancias, de cosas que estamos pasando ahora, que de repente yo, los estudiantes no los escucho con proyecciones a futuro, ¿no? Es decir, con pensamientos de dónde voy a trabajar, si voy a seguir estudiando, voy a hacer teatro profesional, cómo lo voy a hacer. O sea, ese tipo de planes, ¿no? No se escuchan ya en las aulas. Y yo digo, bueno, seguramente tiene que ver a lo complicado del contexto actual. O sea, la pandemia fue algo que nos vino a torcer, ¿no? Y a quebrar a muchos y a quitarnos a familia y quitarnos tranquilidad, ¿no? Entonces es muy difícil construir un futuro porque la construcción de futuro siempre es un ejercicio de esperanza, ¿no? Y a veces cuando ya hay todo en contra, pues se pierde, ¿verdad? El impulso. Pero me gusta en ti escucharte, a pesar de que sabemos que ha habido una circunstancia personal complicada, ¿no? Pues que siempre has tenido como ese empuje hacia adelante, ¿no? Y que eso se vio también en tu tesis, así de, yo me voy a titular porque ya y porque quiero ir a lo que sigue, ¿no? ¿Qué pasó con esa experiencia? Fíjate que, o sea, yo estaba súper clavada, o sea, sí, totalmente. Yo decía, es que cómo me voy a titular con algo que no me represente como persona, es mi carrera, es mi título, me lo gana, o sea, porque además, no, pues sí, o sea, neta, yo en la carrera sudé sangre, ¿no? Era súper azotada. ¿Y cómo no se va a ver eso reflejado en mi titulación? Y luego uno de mis lectoras, me dijo, morra, nadie en la vida, así, nadie en la vida va a leer tu tesis nunca. O sea, no te claves bueno, a lo mejor no nadie en la vida, ¿no? 2 personas, no te claves tanto. Esto que te decía al principio, no encuentres el hilo negro. Es un documento. Es un documento de cierre de todo lo que viviste. Y no tiene por qué expresar todo eso que viviste. Eso es tuyo, ¿no? Y te lo quedas y está chido. Pero este es un documento. Y ya, este documento no te va a hacer ni mejor ni peor actriz. No lo va a hacer, porque la investigación y todo lo que hagas, pues ya es otra cosa. Pero en específico, este documento de licenciatura, y aparte me sacó así su título, o sea, es un documento nada más. Y como documento, pues tiene unas formas y por supuesto que tienes que hablar de algo que te interese, obviamente, porque si no lo vas a sufrir, pero es nada más un documento más, es un ensayo más, porque además, pues la sistematización que son 40 hojas, ¿no? 30, o sea, era, pues siéntate un día, 1 hora y lo haces, o sea, eso es eso, ¿no? Es nada más un papeleo. Yo la verdad es que sí lo interpreté así, justo esto, o sea, yo tengo esta beca, tengo o no, o tengo que, no hay modo de que no me titule, porque ya ni tengo ese dinero, ya lo pagué, entonces ya, y además se iba a perder, etcétera. Pues es eso, yo me clavé mucho en solamente, ya tengo toda la información, pues ya, ¿no? O sea, ya solo siéntate y hazlo. Porque aparte era súper desidia, súper miedo de decir no sé escribir, pero pues eso, o sea, a mí me impulsó mucho que mis maestros me dijeran, pues es un documento, o sea, no pasa nada, güey, solo te sientas y corriges y ya, ¿no? No pasa nada. Sí, yo creo que está muy bien, ¿no? Tomarse la tesis muy en serio, comprometerse con ella y decir voy a poner un pedazo de mi alma en ella, pero no tanto, ¿verdad? Como para no hacerlo, ¿no? A mí me gusta mucho, la maestra Ivette en su oficina tiene una frase y yo siempre que voy a visitarla la leo y digo, es tan real, ¿no? Más vale hecho que perfecto, ¿no? Porque Claro. efectivamente, o sea, es un documento que probablemente no te hará mejor ni peor actriz, pero sí te va a abrir posibilidades, ¿no?
Eso es muy importante, o sea, tener la posibilidad de decir, voy a estudiar una maestría, voy a estudiar un doctorado, voy a hacer carrera académica, evidentemente ahora el campo laboral ha cambiado, ¿no? Y aunque estés dando clases en primaria o en secundaria, necesitas, ¿no? Respaldarte Ujú. con documentos oficiales Ah, bueno, para tu práctica docente. Ujú. más ese era un tema, o sea, a mí me interesa, justo ahorita que mencionas eso, a mí me interesaba mucho estudiar algo de pedagogía, porque me quedaba claro que lo que estudié en la carrera pues no era suficiente. Entonces, pues también ese fue otro impulso, es decir, si yo no me titulo, ni siquiera, bueno, no me voy a poner a hacer otra licenciatura, ahorita no tengo ganas, ¿no? Tenía muchas ganas de hacer una maestría y sin el documento, así, pues sí, sin ese documento, si no me sentaba y escribía, jamás iba a poder aspirar a eso. Entonces sí, y la verdad es que, pues esto, ¿no? Yo pensaba de veras que, no sé si hubiera sido capaz o no, pero yo pensaba que los temas que me estaban interesando, me estaba costando mucho trabajo encontrar, ¿sabes? No, esta onda de cuando buscas el título y tú lo que vas a hacer de tesis, es muy complejo, o sea, creo que es muy complejo. También por eso, justamente yo dije, en fuga, morra, pues tienes el diplomado, ya te están dando todo, o sea, no, ni siquiera tuve que hacer, porque por supuesto que en la clase de tesis, pues ya tenía yo otro tema, otra cosa que trabajar, pero me estaba costando mucho trabajo. Entonces ya con el diplomado era, pues ya lo tienes todo, ya nada más siéntate y hazlo, siéntate y di qué hiciste a todos estos 6 meses, porque además era eso, ¿no? Estaba fresquito, estaba recién salidito del horno. Entonces ya siéntate y cuenta lo que hiciste, cuéntalo nada más. Exactamente. Pues qué interesante tu experiencia, Andrea, la verdad. Te agradezco mucho que nos la hayas compartido, que hayas aceptado esta invitación, porque a mí me parece que tu enfoque puede ser muy pragmático para algunos, pero me parece que es muy pertinente para los tiempos que corren, ¿no? Las posibilidades son muy pocas, hay que aprovecharlas todas las que se presenten. Tú tuviste esta oportunidad de tener una beca para titularte, no se puede desperdiciar eso de ninguna manera, ¿no? Hay que aprovecharlo, más en un contexto, como yo decía, de nuestra universidad. Y yo lo digo con conocimiento de causa, o sea, yo me titulé también en la Michoacana y luego la de la maestría también me titulé aquí en la Michoacana y luego ya el doctorado lo hice en una universidad en la Ciudad de México. Y entonces ahí pude tener el comparativo y dije, ay, nuestra universidad michoacana pública es un poco carita. ¿Qué onda, no? No es nada. No es nada barato, además es muy burocrático, o sea, hay una serie de obstáculos y uno diría, ay, bueno, pero pues es que si no puedes ni hacer eso, no mereces un título. No, espera, ¿no? O sea, hay cosas que sí se pueden aligerar para ayudar a los estudiantes a que se abran paso, ¿no? En su camino profesional desde mi perspectiva, ¿verdad? Ya si una autoridad escucha esto, me van a llamar la atención probablemente, pero, pero creo que esta actitud me parece bastante pertinente para los tiempos que corren, ¿no? De tantas dificultades, de tantas cosas que tenemos que sortear, de tanta precarización del trabajo, ¿no? No solamente en el ámbito artístico, sino en otros ámbitos productivos, de la sociedad. Entonces, yo creo que es interesante el mensaje que les dejas a los chicos, ¿no? Hay que decidirse, hay que dar el paso, vamos hacia adelante, ¿no? Y que finalmente el documento se contrasta con la práctica y en tu caso, pues no decepciona. Tú has sido una actriz, ¿no? Muy sistemática, muy empeñosa, eres una docente que tiene muchos años frente a grupo, que está comprometida con su trabajo docente. O sea, el hecho de que tengas una actitud pragmática frente a esto no quiere decir que no haya un compromiso o una formación que respalde, ¿verdad? Ese pragmatismo que me encanta. Muy bien, pues muchas gracias, Andrea. Yo te agradezco mucho tus minutos que nos otorgaste para los chicos de la licenciatura. Usualmente compartimos correos electrónicos de nuestros ponentes por si hay alguna duda, comentario, alguna inquietud que haya surgido a partir de la charla, pues que la puedan expresar directamente contigo. ¿Qué te parece? Sí, está perfecto. No, pues muchas gracias a ti. Y porque la verdad es que sí, de pronto siento que es bien. O sea, yo a veces sí me siento bien rancia de haber hecho así, ya, titúlate, ya, cállate, órale. Porque sí, pero no, o sea, yo ya quería salir. Porque además también esto que dices, o sea, sí, fue muy rápido, fue muy pragmático, pero no dejó de ser importante. O sea, sí hubo información y sí hay cosas que de todo, que sigo eh, pues no la leo pues todos los días de mi vida, pero sí hay cosas que reflexionaba en ese tiempo que ahora digo, tal vez, o sea, siguen cayendo veintes, ¿no?
Entonces, sí, él también no demerita que yo quisiera hacerlo ya, no demerita pues el compromiso que hubo también, No, definitivamente. Entonces, el luego pasa absoluto, le da eso, mucho más valor, ¿no? A ese pasa compromiso. que la banda dice, pues no, o sea, ya si lo hago así, nada más así, pues luego no me comprometo, pues no, o sea, a lo mejor más bien es otro tipo de compromiso, es diferente. Sí, sin duda, o sea, sin duda cada quien tiene un proceso diferente, la verdad. Yo nunca he, digamos, omitido y que, por ejemplo, yo, ¿no? Aquí que me ves toda ñoñita y toda estudiosita, me tardé 9 años en titularme de la licenciatura, ¿no? Fueron 9 años, pues, porque se me atravesaron otras cosas y eso es lo que yo les digo a los alumnos. Es Sí, que la escuela es una burbuja, ¿no? Que te da cierto privilegio en el que puedes hacer muchas cosas. Una vez que sales de la escuela, el mundo es un poco sí, más rudo, ¿no? Y ya te distraes el trabajo, los proyectos, la vida, y la tesis empieza a emplazarse, hasta que la olvidas. Y y que cuando además necesitas, ahí vas, ¿no? la vida, o sea, la vida no se detiene No y sí tiene pienso tregua. que en la universidad pues estás en tu mundo de sí, tengo que, porque además pues todo el día en clase, ¿no? Pero definitivamente afuera pues la vida sigue y tienes que buscarla y tienes que encontrar formas de, pues, por lo menos de intentar hacer lo que se supone que estudiaste o no, pero sí definitivamente hacerlo mientras estás es, pues ahí estás, ¿no? Es lo único, bueno, no lo único, porque mucha banda trabaja, etcétera, pero ese impulso que trae uno en la universidad de decir, de todos modos paso horas haciendo esto, ya no pasa afuera, porque ese tiempo es para otras cosas que también te importan y que también, o que te nuevas, que te tocan. Entonces, pues, si no lo haces en ese momento, sí creo que cuesta un montón de trabajo. Te pasa la vida entera. Así es. Pues muchas gracias por esta charla, Andrea, de verdad. Creo que podemos seguir y seguir y seguir hablando de este tema, ¿no? Porque pues, atraviesa muchas cosas, ¿no? Desde cuestiones éticas, cuestiones profesionales, tu propia idea sobre el trabajo del teatro. Está todo ahí convergiendo. Pues muchas gracias, Andrea. Gracias a ti. Esta charla será transmitida por el canal de YouTube de la Licenciatura de Teatro. Los invitamos a que se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones. Tenemos distintos contenidos. Estudiantes como parte de su servicio social están desarrollando cápsulas muy interesantes, muy sencillas, muy accesibles que permiten conocer distintos aspectos del fenómeno teatral, ¿no? Son materiales, son contenidos que pueden ser funcionales para maestros, para los propios estudiantes y que se orienten en su campo disciplinar. Tenemos funciones de teatro que se han ido produciendo a lo largo del año pandémico, ¿no? Del 2020 y de parte de este año 2021. Está este ciclo de charlas con la participación de egresados y de licenciados en teatro y ya maestros con amplia experiencia en el campo teatral michoacano y nacional. Entonces, bueno, hay un montón de contenidos en el canal de YouTube. Los invitamos a que se den ahí una visitada, un recorrido de los contenidos y que compartan el canal, que compartan los materiales. Los vemos en una próxima emisión. Seguiremos charlando sobre estos temas con otros egresados y egresadas. Pues muchas gracias, Andrea, y estamos en contacto. Gracias, muchas gracias. Nos vemos pronto.